Hoy un juez federal desechó la resolución que protegía a la ministra Yasmín Esquivel para que la UNAM no se pronunciara sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. El juez Eduardo Hernández concedió el amparo a la máxima casa de estudios, argumentando que lo decretado por la autoridad viola los derechos fundamentales de la universidad. El abogado de la ministra dice que estas medidas continúan vigentes, las medidas solicitadas por Yasmín Esquivel, por lo que la universidad no puede emitir resolución. A ver, por favor, el abogado general de la UNAM, el maestro Hugo Concha, está en la línea. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Hola, Susana, qué gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Qué amable. A ver, ¿qué significa todo esto que anuncia hoy un juez federal y la respuesta de la defensa de la ministra, abogado? Estos rompecabezas judiciales, querida Susana. Mira, voy a intentar explicarlo así lo más claro, a ver si lo logro. Gracias. Como tú sabes, hay dos ámbitos de la justicia. Uno es el ámbito federal, donde están los jueces de distrito, que en su mayoría pues ven los amparos cuando hay violación de derechos, y por otro lado, cada entidad federativa tiene pues su ámbito de justicia local. A la universidad, desde abril, un juez civil local, aquí, Ciudad de México, le interpuso un juicio civil de la ministra y su equipo legal, en donde nos ponían unas medidas cautelares, unas medidas de protección. Un juicio un tanto pues absurdo y difícil de comprender, porque la justicia local no es en principio, de acuerdo con lo que todo el mundo sabe, competente para ver los asuntos de la UNAM, puesto que la UNAM es un ente federal. Aún así, un juez civil les dijo a ustedes silencio. Sí, y en esas medidas cautelares venía la prohibición para que el CUETICA, el Comité Universitario de Ética, dé a conocer el trabajo, lo que hizo, su opinión respecto a la comparación de trabajos de licenciatura donde aparentemente hubo ahí un problema de integridad académica, ¿no? Entonces no lo puede emitir el CUETICA, eso nos frena, digamos, nos tiene detenidos. Esta es como la historia que ya conocíamos desde hace varios meses. Correcto. La universidad, estudiamos obviamente qué estrategia había que seguir. Entre las posibilidades estaba una posibilidad en ese momento impugnar las medidas cautelares, pero esa impugnación la resuelve el propio juez. Entonces no le vimos que en ese momento tenía mucho sentido, pues es el juez que te las impone y al que le dices, oye, no estoy de acuerdo, revísala, ¿no? Y como ya de por sí era bastante absurdo el juicio en su conjunto, no nos pareció la mejor estrategia legal. Lo que hicimos fue, más bien, solicitar que se revise la competencia de este juzgado, y eso no lo hace el juzgado, sino lo hace una instancia superior, que es una sala superior del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Mientras eso ocurre, el juicio entra en una especie de receso en lo que la sala superior que le toque el caso lo resuelve. Ese asunto sigue ahí, no lo han resuelto. Pero cuando eso sucedía, mientras te explico esto, el equipo de abogados, cuando nosotros estábamos decidiendo nuestra estrategia, el equipo de abogados de la ministra en mayo decidió decirle al juez, oye juez, como la UNAM no ha impugnado las medidas cautelares, por favor decláralas definitivas. Un asunto que no está regulado en la ley, es un invento, eso no existe. De hecho, hay un artículo del Código Procedimental de la Ciudad de México que dice que las medidas cautelares se pueden impugnar durante todo el juicio hasta antes de que haya una sentencia, ¿no? Pero a ellos no les importó, le dicen eso al juez, y el juez, nuevamente de manera un tanto sorpresiva, de acuerdo, se declaran definitivas las medidas cautelares. Frente a eso, sin quitar que el otro asunto que te acabo de explicar del recurso para que examinen la competencia, dijimos, frente a ese acuerdo, resolución del juez, nos podemos ya ir a la justicia federal, porque la justicia federal te recibe vía el amparo directo cualquier resolución que emiten los juzgados locales. Y esa sí ya era una resolución del juez. Entonces, frente a esa, nos amparamos, ¿ok? Y lo que hoy se está resolviendo es un juez de distrito, un juez federal, diciendo, juez civil, no puedes declarar definitivas las medidas cautelares. Eso es básicamente lo que consiste el amparo del día de hoy. Correcto, clarísimo. ¿Tiene importancia? ¿Tiene importancia o no? Sí, tiene mucha importancia, porque ya llevamos en este juicio, que todavía se va a llevar otro ratito, ya llevamos 3 amparos, es decir, 3 resoluciones federales, que en donde a la universidad se le da la razón. Lo que comprueba, pues, que realmente aquí el problema lo estamos teniendo con la justicia de la Ciudad de México, la cual además no resuelve con las cosas que tiene que resolver. Un poco la estrategia que están llevando a cabo es esa. Entonces, bueno, pues tendremos que buscar todos los caminos legales necesarios
para poder hacer algo frente a esa inacción de la justicia, ¿no? Es decir, el juez simplemente dijo no pueden ser para siempre, no puede ser definitiva este tema de las medidas cautelares. Seguimos en pausa, seguimos donde nos habíamos quedado hace algunos meses. Seguimos en pausa en lo que resuelve la justicia de la Ciudad de México, lo que tiene que resolver. Tiene la Sala Superior que resolver la competencia y en su caso el juicio civil se tiene que activar y llegar a una resolución. Ahora, cualquiera de estas resoluciones... A ver, no se vaya y terminamos después del corte, abogado, para no interrumpirlo, sí, por favor. Supuesto. Gracias. Claro que sí. Son las 6:39. Gracias al abogado general de la UNAM, el maestro Hugo Concha, por mantenerse en la línea. Abogado, muchas gracias. A ver, entonces, en lo que nos quedamos es que esta resolución del juez federal de hoy no significa que la UNAM puede hablar, no significa que le han quitado la mordaza, abogado. Así es, Azucena, pero también significa otra cosa. Quiere otra vez, y esto me parece muy importante a la opinión pública decírselo, la universidad no se ha quedado de brazos cruzados, no es que no estemos haciendo nada. La universidad está haciendo todo lo que puede judicialmente porque quiere decidir y quiere proteger sus títulos, sus diplomas, sus certificados. Lo que sí también es cierto es que la justicia de la Ciudad de México pues no nos deja decidir. Esto tendrá que llegar a un momento necesariamente en que se pueda recurrir y se pueda resolver de manera final. Entonces eso a mí me da tranquilidad porque sí va a suceder eso y bueno, pues es al final del día donde queremos llegar, ¿no? Es en la Ciudad de México donde se tiene congelado este tema, no se permite avanzar, no se decide, no se define. Así es, Azucena, es en la Ciudad de México. Y mientras eso no suceda, pues nosotros no vamos a saber si la ministra plagió o no su tesis. No, y es simplemente una inacción, porque como te digo, aún resolviendo, y si resolvieran en contra de la universidad, la universidad frente a esas resoluciones, ya hay recursos y ya se pueden hacer cosas, muchos de ellos incluso ante la propia justicia federal, como fue este caso, y por eso la importancia de este caso. En el momento en que resuelven, pues la justicia federal nos ha dado la razón siempre de que lo que la universidad está haciendo es correcto. El problema, y por eso lo están haciendo, entonces mejor no deciden nada, ¿no? ¿Hay algún momento en el que se puede interponer algún recurso, digamos, por inacción, porque esté congelado ahí una decisión, abogado? Sí lo hay, Azucena, y es justamente una de las muchas valoraciones que se están haciendo de los distintos recursos que están a nuestro alcance. Eso es lo que un recurso así podrían interponer en las próximas semanas o meses. Pues eventualmente sí, no te puedo dar muchos más detalles porque te estaría revelando mi estrategia y bueno, créeme que sí están muy atentos a la estrategia de la universidad. Por supuesto. Pero yo estoy satisfecho de que la universidad está haciendo una muy buena estrategia legal. Tristemente nosotros no controlamos la manera en que funciona el sistema de justicia de la ciudad y de nuestro país, pues así es, ¿no? Ahora, lo que no es que se quiera exhibir a una persona en particular, sino que además de limpiar el nombre de la UNAM, de decir que esto no puede suceder y no se puede pasar por alto, pues también es importante la libertad de la universidad, abogado. Yo creo que ese es el valor más importante que está en juego, Azucena, y eso es algo que pues hemos tratado de transmitir y transmitirle incluso a la ministra y a su equipo de abogados. Nosotros no estamos tratando de buscar exhibir, ni mucho menos. Lo que queremos hacer es que un asunto tan delicado como este quede claro, en el sentido que sea, porque yo no sé al final del día qué es lo que arroja esta opinión del Coética, pues no la conocemos, pero en el sentido que sea, que dejen que la universidad, justamente en uso de sus atribuciones, pueda demostrar qué fue lo que encontró y a partir de eso, bueno, pues se haga lo que se tenga que hacer, pero lo acabas de decir muy bien, sobre todo es proteger lo que le toca hacer a la universidad. Como siempre, maestro Hugo Concha, gracias por su claridad y por su tiempo. Muy amable, abogado. Gracias a ti, Azucena, que estés muy bien. Gracias, buenas tardes.